De vuelta en los años 50, la Unión Soviética aclamó una maravilla de su innovación, un elegante avión a reacción que establecía los estándares como uno de los primeros aviones de su tipo. Esta creación surcó los cielos a velocidades y distancias sin paralelo, erigiéndose como un poderoso testimonio de las capacidades de la ingeniería soviética. Sin embargo, en medio de la gloria, una sombra de misterio envolvía este avión. Durante una serie de meses, hubo numerosos sucesos peculiares y francamente extraños, involucrando aviones idénticos a este, despertando intriga y levantando cejas en todos los ámbitos. Estos aviones están experimentando mucho más que los típicos accidentes. Están siendo violentamente catapultados miles de pies en el aire, creando un torbellino de misterio y urgencia entre los investigadores que buscan explicaciones. Los años 1950 marcaron el inicio de una nueva era en la aviación comercial, con viajes aéreos más seguros, rápidos y cómodos. Los suficientemente afortunados tenían el lujo de atravesar vastos continentes en cuestión de horas, o viajar a medio mundo en menos de un día. La industria de la aviación disfrutaba de su edad de oro en el hemisferio occidental. En marcado contraste, la aviación dentro de la Unión Soviética presentaba una imagen radicalmente diferente. Los aviones de línea fabricados en la Unión Soviética se quedaban significativamente atrás de sus contrapartes occidentales. Al estar una o dos generaciones desactualizados, no solo eran más lentos y pequeños, sino que también carecían considerablemente en proporcionar comodidad al pasajero. Además, el alcance limitado representaba un desafío sustancial, particularmente en un país extenso como la Unión Soviética. Por ejemplo, un vuelo de Moscú a Vladivostok requería un mínimo de 6 paradas para reabastecimiento de combustible, convirtiendo el viaje en una agotadora prueba de 50 horas. Los pasajeros tenían que soportar la incomodidad de estar en aviones estrechos y ruidosos que volaban a altitudes más bajas, incapaces de evitar las turbulentas condiciones climáticas. A principios de los años 1950, la necesidad apremiante de un avión de pasajeros contemporáneo y eficiente era palpable en la Unión Soviética. En lugar de simplemente esforzarse por alcanzar al oeste, estaban al borde de dar un salto audaz hacia una nueva frontera tecnológica. En 1952, el mundo de la aviación quedó asombrado cuando los británicos presentaron el de Havilland Comet, el primer avión de pasajeros a reacción del mundo. Esta notable máquina volaba a velocidades casi el doble de las de cualquier avión de pasajeros anterior, ascendiendo 15.000 pies más alto en el cielo. Su desarrollo fue una empresa monumental, que exigió años de extensa investigación y desarrollo. A pesar de que los motores a reacción eran relativamente nacientes y no probados en ese momento, estaba claro que representaban el futuro de los viajes aéreos. Entre los visionarios cautivados por esta innovación estaba Andrei Tupolev, un renombrado diseñador de aviones soviético. Reconoció el potencial de los motores a reacción para revolucionar la aviación soviética y modernizarla. Un avión a reacción similar al Comet podría reducir la duración de los vuelos en un tercio y hacer los viajes aéreos accesibles a una escala sin precedentes. No obstante, el liderazgo soviético albergaba dudas. Creían que los motores a reacción eran poco fiables, derrochaban combustible y eran costosos, un lujo más apropiado para los indulgentes capitalistas occidentales. Además, el desarrollo del Comet había consumido casi una década y millones en recursos, una inversión de tiempo y dinero que las autoridades soviéticas estaban reacias a hacer. A pesar de los desafíos, Tupolev no se desanimó y llegó con un plan estratégico. Tupolev aseguró a los altos funcionarios soviéticos que era capaz de entregar un avión de pasajeros a reacción en solo 3 años. Su visión era crear un avión confiable, con una mayor capacidad de pasajeros que el Comet, pero fabricado a una fracción del precio. Además, un avión de pasajeros a reacción diseñado por los soviéticos serviría como prueba tangible del poderío tecnológico de la Unión Soviética, demostrando al mundo que estaban a la par con Occidente. La propuesta era demasiado tentadora para rechazarla. Pero surgió la pregunta, ¿cómo se podría construir un avión a reacción de última generación comparable al Comet en solo 3 años? Tupolev contemplaba un atajo importante. Su trabajo reciente, el bombardero Tu-16, una máquina construida para la destrucción sobre Europa, sirvió como base para su ambicioso proyecto de avión de pasajeros. Después de diseñar el bombardero para la Fuerza Aérea Soviética, pensó que estaba a medio camino de la meta. Para transformar el bombardero en un avión de pasajeros, Tupolev planeaba expandir el fuselaje. Mantuvo los motores del bombardero, a pesar de su ineficiencia y ruido, porque estaban fácilmente disponibles. Las alas, originalmente diseñadas para misiones de bombardeo de alta velocidad, también se reutilizarían para ahorrar valioso tiempo de ingeniería, aunque esto significaba que los pilotos tendrían que adaptarse a aterrizar a velocidades más altas.
Consideraciones similares se aplican a la cola y al estabilizador vertical, que en gran medida podrían ser reutilizados para el nuevo avión. Tupolev decidió inteligentemente tomar prestado el tren de aterrizaje, la aviónica y varios otros componentes directamente de la línea de montaje del bombardero, ahorrando tanto tiempo como recursos. Las piezas de grado militar de alta resistencia ascendieron a unas asombrosas 100.000 libras, resultando en un avión de pasajeros excepcionalmente robusto. Nombrado el Tupolev 104, este avión fue diseñado rápidamente y construido a un costo mínimo. Mientras Tupolev estaba añadiendo los toques finales a su creación, se hizo evidente que el cambio hacia la aviación a reacción estaba lleno de complejidad. Para 1954, el Comet estaba envuelto en una serie de accidentes catastróficos debido a sus defectos de diseño, lo que llevó a su eventual puesta en tierra. El avión fue prohibido para uso comercial durante 4 años, dejando a los investigadores desentrañar y abordar los problemas. Estos eventos pusieron sin querer a la Unión Soviética en una posición única. Cuando el Tu-104 despegó para su primer vuelo de prueba en junio de 1955, la Unión Soviética se encontró inesperadamente en posesión del único avión a reacción operativo en el mundo. Los soviéticos aprovecharon la situación para obtener beneficios propagandísticos en vez de actuar con prudencia. En 1956, cuando el Tu-104 estaba en pruebas de vuelo, una delegación de líderes soviéticos voló audazmente a Gran Bretaña en el nuevo avión. El elegante e imponente avión de pasajeros sorprendió a muchos, especialmente a los expertos en aviación y periodistas británicos que aún lidiaban con las secuelas de la puesta en tierra del cometa. La prensa estaba llena de especulaciones, convencida de que los soviéticos habían avanzado milagrosamente años por delante del oeste, mostrando un diseño tanto más grande como tecnológicamente superior. Para la Unión Soviética, esto resultó ser una tremenda victoria de propaganda, fortaleciendo su imagen en el escenario global. La demostración de fuerza y destreza tecnológica no terminó ahí para la Unión Soviética. En los meses siguientes, los aviones Tu-104 hicieron grandes apariciones en ciudades de toda Europa. Cada visita fue recibida por multitudes asombradas y dignatarios ansiosos por presenciar la innovación soviética de primera mano. El avión apareció históricamente en el Salón Aéreo de París de 1957, siendo el primer avión no occidental en el prestigioso evento. Unos meses después, el Tu-104 logró otro hito significativo al volar todo el camino hasta los Estados Unidos para una visita de Estado, completando la primera travesía transatlántica de la historia por un avión a reacción. Para los soviéticos, el Tu-104 representó un colosal triunfo de propaganda, y su rápido desarrollo a partir de un bombardero fue aclamado como un ingenioso golpe de brillantez. No obstante, bajo la superficie, los primeros signos de problemas empezaban a emerger. Volar el Tu-104 resultó ser una tarea exigente. Los pilotos informaron que los controles del avión eran pesados e irresponsivos. Su gran peso y alas muy inclinadas dificultaban volar a baja velocidad, convirtiendo los aterrizajes en aeropuertos civiles concurridos en pruebas angustiosas. Los pilotos, temiendo que el avión se detuviera, frecuentemente aterrizaban a velocidades superiores a las de diseño. Detenerse conllevaba sus propias complicaciones. El Tu-104 no tenía frenos de aire, inversores de empuje, y sus frenos de rueda eran poco potentes. En muchos casos, un paracaídas desplegado apresuradamente era la única medida que impedía que el avión se pasara de la pista. A pesar de estos problemas, las quejas y preocupaciones de los pilotos fueron desestimadas inicialmente por las autoridades soviéticas. Fue en 1958 cuando el avión comercial empezó a mostrar comportamientos alarmantes demasiado significativos para ignorar, y la situación se tornó más seria. La primera indicación de que algo iba mal ocurrió en febrero, cuando un CSA-104 encontró turbulencia severa, lo que resultó en un apagado de llama en ambos motores. La aeronave cayó 20.000 pies antes de que los pilotos, en un estado de frenesí, lograran reencender los motores con éxito. Un mes después, otro CSA-104 enfrentó clima tempestuoso. Esta vez, la aeronave fue impulsada hacia el cielo, y los pilotos se encontraron incapaces de prevenir su ascenso a una asombrosa altura de 44.000 pies, muy por encima de su altitud operacional segura. Finalmente, la aeronave se detuvo y comenzó un descenso peligroso de regreso a la Tierra, aunque los pilotos finalmente pudieron recuperar el control. A pesar de estos incidentes desgarradores, los funcionarios soviéticos culparon rápidamente a los pilotos. Sin embargo, los incidentes preocupantes persistieron. En agosto, otro 104 fue inexplicablemente lanzado al cielo, resultando en una parada. Trágicamente, esta vez, los pilotos no pudieron recuperarse, lo que llevó a un accidente fatal.
Solo 2 meses después, un 104 en ruta de Beijing a Moscú se encontró una vez más catapultado al aire. En un acto heroico, el piloto logró transmitir detalles cruciales del evento mientras se desarrollaba. Aunque no pudo salvar la aeronave y a los que estaban a bordo, la información que proporcionó resultó invaluable. Las autoridades soviéticas ya no podían ignorar esta peculiar serie de accidentes. Era claro que algo andaba mal con la aeronave. Asombrosamente, optaron por no dejar en tierra la flota, permitiendo que el 104 continuara sus vuelos de pasajeros mientras intentaban resolver el misterio. Finalmente, los investigadores comprendieron que las poderosas corrientes ascendentes, incontrarrestables para los pilotos, eran la causa raíz del problema. Notaron que el origen del avión como bombardero influyó significativamente en sus problemas. La ampliada cabina presurizada del 104 lo hacía susceptible a desplazamientos hacia atrás en su centro de gravedad, dependiendo de cómo se cargaba el avión, contribuyendo a su inestabilidad y a los desafíos que enfrentaban los pilotos. Esta inclinación del 104 para inclinarse hacia arriba durante una corriente ascendente, junto con su insuficiente potencia para contrarrestar dichas fuerzas, a menudo dejaba a los pilotos sin recurso. Tras estas revelaciones, se implementaron una serie de modificaciones urgentes y se establecieron restricciones para limitar la altitud operacional del avión. Sin embargo, estos cambios llegaron demasiado tarde para otro 104 que encontró una potente corriente ascendente en 1959. Los pilotos lograron recuperar el control, pero no antes de que el defecto crítico de diseño se cobrara 144 vidas. A pesar de estas modificaciones, el Tu-104 continuó acumulando un registro sustancial de varios otros accidentes, siendo los desbordamientos de pista particularmente comunes debido a los desafíos asociados con pilotar el pesado avión derivado de un bombardero. Asombrosamente, casi el 20% de todos los Tupolev 104 producidos finalmente se perderían en accidentes. La naturaleza secreta de la Unión Soviética significó que estos incidentes recibieron una cobertura de prensa mínima, pero la noticia de los problemas del avión de pasajeros se extendió, lo que llevó a una reputación manchada entre el público volador. El avión incluso se convirtió en el tema de una canción popular en los años 1960. Los británicos y los soviéticos pagaron un alto precio por sus primeras incursiones en los viajes en jet. Para 1958, el de Havilland Comet había sufrido extensas modificaciones y había vuelto a servicio, mientras que los estadounidenses habían introducido su propio avión a reacción. Cualquier valor propagandístico que el Tu-104 podría haber tenido se disipó rápidamente. Sin embargo, la primera incursión de la Unión Soviética en la aviación a reacción jugó un papel crucial en la modernización del transporte aéreo dentro del país. La introducción del jet necesitó actualizaciones en los sistemas de control de tráfico aéreo, la construcción de nuevas terminales y la extensión de pistas de aterrizaje en toda la Unión Soviética. Además, los conocimientos operativos obtenidos del Tu-104 sentaron las bases para futuros aviones soviéticos, asegurando su lugar en los anales de la historia de la aviación como uno de los aviones pioneros de su tiempo.